Octubre 3, devorando la palabra de Dios. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Hechos 6, del 4 al 5. Si bien los eventos de Pentecostés llenos del Espíritu y el ministerio resultante fueron extraordinarios, los apóstoles y sus seguidores no comenzaron a decir después: bueno, ahora el Espíritu de Dios me enseña, por lo tanto no necesito escuchar a nadie más. En cambio, cuando estaban llenos del Espíritu Santo, estaban atentos a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Esto nos enseña una lección importante. El Espíritu de Dios siempre guía al pueblo de Dios a dedicarse a la palabra de Dios. Es por eso que el libro de Hechos está lleno de la centralidad de la predicación. Los apóstoles reconocieron que el instrumento supremo de Dios para renovar a su pueblo a imagen de su Hijo era y es a través de su palabra, como su Espíritu obra a través de ella. Aquí en Hechos 6 vemos un ejemplo de la prosperidad y protección que los apóstoles dieron a aquellos llamados y equipados para enseñar. Los apóstoles reconocieron la importancia de ser confiados como siervos para llevar ante el pueblo las mismas palabras de Dios. Los libros del Antiguo Testamento se refieren a los oráculos de los profetas. Esta palabra también se puede traducir como carga. Ver por ejemplo Isaías 13:1. Describe un peso sobre el corazón y la mente que surge debido a la increíble responsabilidad de hablar la verdad de Dios a las personas. En el siglo XIX, Spurgeon reconoció esta carga al declarar que su púlpito era más influyente que el trono del rey de Inglaterra, porque trajo un mensaje del trono de Dios a este púlpito y entregó la verdad de la doctrina cristiana. Debemos orar y proteger a aquellos llamados a enseñar las verdades de las Escrituras, ya sea a una congregación o a niños pequeños o en cualquier otro contexto. No es poca cosa interponerse regularmente entre un Dios santo y su pueblo, declarando su palabra. Es una carga pesada, así como un privilegio maravilloso. Además de orar por nuestros maestros y predicadores, también debemos ser humildes y estar ansiosos por sentarnos y aprender bajo la enseñanza autoritativa de la palabra de Dios. Tal ejemplo de devoción fue establecido por la iglesia primitiva en su dedicación a la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2:42. La devoción contemporánea debe tener el mismo aspecto. Debemos comprometernos con la enseñanza que se basa en las verdades del Nuevo Testamento, reveladas a los apóstoles y edificadas sobre los fundamentos de la doctrina del Antiguo Testamento. No debemos estar pasando todo nuestro tiempo comiendo comida rápida que absorbe nuestro tiempo, cadenas de televisión que confirman lo que ya pensamos y libros o videojuegos que ofrecen escape del mundo real. En cambio, necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios. Deja que ese sea tu alimento espiritual y descubrirás cada día que el Espíritu de Dios te guía más profundamente en las verdades y las alegrías que éste trae. Salmo 119, 81, 96. Amén. Muchas gracias, hermanita Estela. Buen día para todos. Señor les bendiga. Qué precioso estar poder otra vez aquí reunidos. Devorando la palabra de Dios es el título de este devocional. Hechos capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 7. Y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Siempre el libro de los Hechos nos va a dar una guía de la manera como la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, tuvo su orden, o empezó a tomar el orden como tal de las cosas. Pero también vemos que el libro de los Hechos es un libro que nos muestra las grandes amenazas que tuvo la iglesia, los grandes ataques que tuvo la iglesia en toda la historia. Y la iglesia de Cristo desde siempre ha tenido todo tipo de ataques. Y vemos que han sido ataques que han venido provenientes desde afuera de la iglesia, pero también ataques que han sido internos, es decir, que surgen al interior de la iglesia también. Los ataques externos que ha recibido la iglesia han sido por la predicación del evangelio. Los ataques que vienen de afuera de la iglesia han venido por esta razón, porque la iglesia predica el evangelio, porque se identifica con el pueblo de Dios. Y un ejemplo de esto es cuando Saulo perseguía a la iglesia. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de la muerte de Esteban. Y dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este es uno de los ejemplos de la persecución que sufría la iglesia, que sufrían aquellos varones que predicaban el evangelio, aquellas personas que se identificaban como el pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cristianos específicamente, los que creían en el Señor Jesucristo. Y gran número de cristianos a nivel nacional y en todas las épocas de la historia han sufrido este tipo de persecuciones por parte tal vez de autoridades públicas, por parte de grupos no cristianos, o a veces hasta por grupos de cristianos de otras creencias diferentes. Entonces, vemos que estas persecuciones tienen o tuvieron varios grados de intensidad, desde el arresto sin garantías, desde quitar los derechos públicos a las personas, encarcelamientos, azotamientos, torturas y terminando hasta la ejecución. Eso es lo que nos muestra la Escritura, estos ataques que vienen de afuera. Pero en el Nuevo Testamento leemos que los primeros cristianos, empezando desde el propio Jesús, sufrieron grandes persecuciones a manos de los jefes judíos de la época. Y también el Nuevo Testamento nos relata los inicios de la persecución por parte de los romanos. Y según el Nuevo Testamento, las persecuciones de los primeros cristianos no paró en Cristo, sino que iniciaron ahí esta persecución. Vemos cómo Pedro y Juan fueron encarcelados por los jefes judíos. En otro momento dice la Escritura que los apóstoles fueron encarcelados juntos, todos juntos, por el sumo sacerdote y por los saduceos. Esto se registra en Hechos capítulo 5, versículo 17. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo
y enseñaban. Vemos la persecución, cómo fueron echados en la cárcel y cómo un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y les dijo, otra vez vayan al templo y prediquen. Las persecuciones de la iglesia fueron tales que llevaron hasta la misma muerte de los creyentes, como es el caso de Esteban, por ejemplo. En el Nuevo Testamento nos muestra la lapidación de Esteban, cómo fue muerto. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y Esteban es recordado por todos nosotros, o por el cristianismo como tal, como el primer mártir de la iglesia. Después de todo lo que nos relata la Biblia, las persecuciones de la iglesia siguieron, no con los hechos que están registrados en la Escritura, sino con los hechos que se registran durante toda la historia del cristianismo. Por parte del Imperio Romano hubo gran persecución. Nerón, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo. Y hay una que es la gran persecución de un emperador llamado Diocleciano. La iglesia sufrió grandes persecuciones durante toda la historia. Y a nivel mundial, en cada nación, se registran diferentes casos de persecución a la iglesia. Estos son los ataques que sufre la iglesia de manera externa por predicar el evangelio, por identificarse como iglesia de Cristo. Pero tampoco podemos ignorar los ataques que provienen de parte de Satanás a cada miembro de la iglesia y a la iglesia en general. Segunda de Corintios capítulo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás está presto para atacar, está presto constantemente para hacernos caer, para que sus maquinaciones se lleven a cabo. Y una de estas muestras o ejemplos del objetivo de Satanás es lo que dice el Señor Jesús en Mateo 13 en la parábola del sembrador. El Señor Jesús habla de cómo el sembrador salió a regar la semilla y la semilla cayó en 4 tipos de tierras, pero una de ellas dice que cayó junto al camino. Y más adelante el Señor Jesús en el versículo 18 explica la parábola y les dice a los discípulos, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El objetivo es arrebatar lo que ha sido sembrado en el corazón, arrebatar la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no demos frutos. Su gran objetivo es que los hombres no confiemos en el Señor. No confiemos en el Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la entendemos, y no nos esforzamos por ir más allá de lo que el Señor nos quiere decir, profundizar, estudiar, alimentarnos de la palabra, pues simplemente va a quedar en el aire. Y dice que Satanás va a tomar esto y lo va a arrebatar lo poco y no va a haber fruto. Y no podremos ir en arrepentimiento y fe al Señor. Por eso, primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Esto es una imagen de estar constantemente en guardia, constantemente alerta, como aquel vigilante que no se puede quedar dormido porque se le entran los ladrones. Al contrario, tiene que estar constantemente alerta, presto, activo. Y estos son los ataques del enemigo que nosotros no podemos hacer a un lado. Entonces, es por tal motivo que el Señor, ante estos ataques que se presentan
a la iglesia estos ataques tanto externos como internos. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, vístanse de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y es lo que dice el Señor? Fortaleceos en el poder de su fuerza y vestidos de toda armadura, y el propósito es para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, contra aquellos ataques. Sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, ojo con esto, que es algo muy importante, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora, no es que nosotros seamos súper fuertes. Recordemos lo que dice el Señor, apartados de mí, nada podemos hacer. Y cuando el Señor dice, vístanse de la armadura de Dios, dependan completamente del Señor. Y es por eso que el Espíritu Santo lo que hace en su pueblo es guiarlo a que se dedique a la palabra de Dios, a que dependamos del Señor y su palabra. Solo es en dependencia del Señor y su palabra que nosotros somos guiados a toda verdad. No puede haber un cristiano que diga yo soy guiado por el Espíritu Santo si no tiene ningún tipo de contacto con la palabra de Dios. ¿De qué se va a vestir si no tiene este contacto con la palabra de Dios? Solo es en dependencia del Señor, en dependencia de su palabra, que nosotros somos guiados a toda verdad por el Espíritu Santo. Entonces, nótese que cuando dicen que nos vistamos de la armadura de Dios, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la verdad, Él es la palabra de vida. Ceñidos nuestros lomos con la palabra de Dios. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mis hermanos, ¿qué es la fe? ¿Y cómo proviene la fe? De acuerdo a lo que dice la Escritura. Romanos 10 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Y también dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, tomad el Evangelio, todo lo que la Biblia dice acerca de nuestra salvación y la verdad que ella indica acerca de Cristo, la verdad del Evangelio, aquella verdad a la que Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo, en esta porción de Efesios, termina diciendo, orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de, ¿cuál es el motivo de sus oraciones y sus súplicas? Y velando con perseverancia, de que cuando dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Pablo pide que oren por él para que cuando él predique, cuando él abra su boca para hablar para hablar la palabra de Dios, lo haga con denuedo. ¿Qué es denuedo? Es decir, con coherencia, con sencillez, con claridad, para que la gente, o sea, que Pablo sea testimonio real, fortalecido realmente en el Señor, para que no haya una burla, porque muchas veces hay una burla del Evangelio, de algunos que enseñan, pero no viven lo que enseñan. Entonces, Pablo dice, oren por mí, a fin de que cuando abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, para que haya sencillez, para que haya coherencia, para que haya transparencia. Y es aquí donde nos vamos a detener y a meditar en esta mañana, en aquellos que predican, pero que por la gracia de Dios son fieles a la palabra de Dios con temor y temblor. Vimos cómo aquellos que predican el Evangelio tienen diferentes tipos de ataques, ataques externos, ataques internos dentro de la misma iglesia. Pero leemos que los apóstoles pusieron como punto más importante dentro de todo lo que hacían para la iglesia, pusieron por encima la palabra de Dios. Nos mostraron que era lo más importante, la predicación de la palabra de Dios. La predicación estaba en el centro. Por eso fue muy importante que no se distrajeran con otros asuntos. Habían unos asuntos que resolver, pero los apóstoles reconocieron que el instrumento supremo de Dios para la renovación del pueblo a la imagen de su Hijo Jesús era y es y sigue siendo la palabra de Dios. Pero la predicación y la enseñanza por parte de pastores y maestros en estos últimos días, en estos últimos tiempos, ha sido muy poco valorada, muy poco respetada. Y no solo por las personas de afuera, sino a veces por los mismos cristianos. Mis hermanos, ¿sabían que para que un pastor tenga listo un sermón para el domingo, debe dedicar más de 60 horas de estudio para esto? Él se prepara más de 60 horas para predicar un sermón y apenas dice amén y termina el sermón, tiene que estar preocupado otra vez porque tiene que pasar más de 60 horas de estudio y comunión, orando, dependiendo del Señor para empezar otra vez desde cero, para tener listo un sermón el otro domingo, leer artículos, libros, prédicas, y además de eso, debe ser pastor, es consejero, administrador, solucionador de problemas. Y el tiempo que quizás nosotros estaríamos gastando en nuestros gustos, en nuestros deleites, en televisión, en celular, en cosas, ellos deben dedicar ese mismo tiempo, pero a preparar el sermón. A veces tomamos tan en poco este servicio de parte de los que predican y enseñan todo lo que tienen que pasar. Imagínate, quizás si te toca ser ujier, por algún motivo no vas, llamas y dices, no, no voy a ir. Pero imagínate el pastor llamando a última hora diciendo, no, hermanos, no puedo ir, o no quiero ir, o no me nació ir. Un pastor una vez dijo, me acuerdo cuando vine por primera vez a esta iglesia, pensé que era una luna de miel, y unos cuantos años después pensé que no era una aventura como la que creía.
Era más como trabajo. Tenía que producir todos estos sermones, predicarlos el domingo, comenzar de nuevo el lunes, y debido a que no me había atrasado, yo le contaba todo lo que sabía y estaba corriendo como loco para mantenerme a flote. Y era trabajo. Unos cuantos años atrás me desperté y me di cuenta de que no es una luna de miel y no es un trabajo, es una guerra. Estamos en una batalla. Es un libro que representa esta labor de enseñar y predicar, una real guerra, una batalla, las cuales muchas veces aquellas personas, aquellos maestros, aquellos pastores que enseñan, les toca enfrentar en muchas ocasiones solos, en la soledad. Pero lo que los apóstoles enseñaron en el libro de los Hechos nos muestran algo muy importante. Nuevamente, Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos estaban dándole prioridad y protección para aquellos que eran llamados y que estaban equipados para enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esta exaltación, por decirlo de cierta manera, a la prioridad de predicar la palabra de Dios? Y como vieron al principio, la persecución era por eso, por predicar el evangelio. La persecución que llevó hasta la muerte era por la predicación del evangelio. Los apóstoles no querían descuidar aquellos asuntos que eran cotidianos, como las viudas, las mesas, la administración, y esta labor podía y debía ser atendida por aquellos hombres que escogieron, los que llamaron los diáconos. Es la función de ellos, la administración de la iglesia. Pero los que enseñan y predican tienen una responsabilidad mucho mayor. Son los encargados como siervos de Dios de llevar al pueblo de Dios las mismas palabras de Dios. Ellos no deben inventar algo que Dios no ha dicho. Deben ser fieles a la palabra de Dios. Y esto solo se logra estando en comunión con el Señor, estudiando constantemente las Escrituras. Y gracias sean dadas a Dios, mis hermanos, en esta mañana, porque es el tema que nos hace meditar el devocional el día de hoy. A veces es muy fácil para nosotros criticar a algún hermano o algún pastor cuando se ha equivocado en una enseñanza, cuando vemos que está nervioso o cuando no tiene una buena expresión o una buena manera de hablar o de enseñar. ¿Y sabe qué hacemos? Despreciamos su enseñanza. Y lo que estamos haciendo al despreciar la enseñanza es despreciando a sí mismo la palabra de Dios. Porque para nosotros es muy fácil prestar atención a Sugel Michelén, a Paul Washer, a Miguel Núñez, a otros pastores famosos. Y son instrumentos usados por Dios, sí. Somos privilegiados cuando los escuchamos, sí. Pero cualquiera de nosotros podría decir: pero es que es Sugel, pero es que es fulano. Es que están más cerca de Dios. Es que son los únicos enviados por Dios para presentar el Evangelio. Mi hermanos, no caigamos en el error de despreciar a hermanos, a pastores cerca de nosotros que también luchan con sus limitados recursos por tratar de llevar alimento espiritual a nuestras vidas. Muchos de nosotros en nuestras congregaciones el día domingo tenemos escuelas bíblicas que se enseñan antes de iniciar el culto. Pero a veces en el fondo nos estaríamos preguntando: ¿qué hermano irá a enseñar hoy?
pero no con la intención de que uno ir a escuchar la palabra de Dios, sino que pereza escuchar a este hermano. Es triste que caigamos en este tipo de situaciones, pero mis hermanos, nunca olvides que el hermano que enseña, el pastor que predica, tiene una gran carga y un gran peso, porque debe hablar de parte de Dios, porque Él está poniéndose en medio entre Dios y entre el pueblo, porque Él escucha a Dios y transmite al pueblo las palabras de Dios. El siervo de Dios que predica siempre va a estar delante de Dios y siempre va a estar de parte de Dios. Pero entonces, si no soy maestro, si no soy predicador, ¿qué debo hacer? Si no ha sido tu llamado a ser un maestro, si no ha sido tu llamado a ser un predicador, ¿qué debes hacer? Pues mis hermanos, orar por aquellos que sí predican y aquellos que sí enseñan. Estás sacando de tu tiempo para orar por aquellos hombres, por aquellas personas que están predicando el evangelio. Mis hermanos, ¿qué podemos hacer? Ser humildes y estar ansiosos por sentarnos y aprender bajo las enseñanzas autoritativas de la palabra de Dios. Así un predicador famoso. Recuerda que la palabra de Dios es el sustento y el alimento de tu alma. Si tu cuerpo necesita alimento para tener fuerzas diarias, ahora piensa en tu espíritu. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿de qué te estás alimentando espiritualmente? Y si te levantas en esta mañana a escuchar este devocional atentamente, seguramente te estás alimentando bien, porque no creo que cuando te alimentes te quedes dormido en la comida. Pero si te levantas, te quedas dormido y estás más pendiente de a qué hora termina, estás más pendiente de las cosas que tienes que hacer el resto del día, estás ya pensando en qué vas a hacer en el trabajo, pues simplemente estás despreciando no solo el que enseña, sino la palabra de Dios. Que no te ocurra como en la parábola del sembrador, cuando el Señor Jesús explica la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Familia, que en este día apreciemos al Señor y lo valioso de su palabra, que apreciemos a nuestros pastores, pero que también apreciemos y atesoremos a esos hermanos que a pesar de que no están dedicados a tiempo completo al ministerio, siguen predicando, siguen enseñando, siguen perseverando, con ese deseo puesto por el Señor de ser usados por el mismo Señor. Muchos son los ataques que tiene la iglesia externamente, ataques que vienen también de parte de Satanás, pero nosotros no seamos de los que ataca a la iglesia internamente. Más bien seamos, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oremos, familia.